Ahora, Dios actúa siempre de acuerdo con su calendario. Pregunto, cuando Él murió, ¿murió en cualquier día? Exactamente, ¿murió en cuál día? El mismo día de la Pascua. Descansó el sábado y el domingo, en el día de las primicias, Él fue las primicias. Él cumplió perfectamente. Y después llega Pentecostés. ¿Cuándo derrama su espíritu? ¿Cualquier día o en el día de Pentecostés? ¿Por qué Dios siempre está actuando de acuerdo con ese calendario? Porque Amós 3:7 dice, el Señor Dios nunca hace nada sin primeramente lo revela a sus siervos los profetas. Entonces, si Dios revela, Él actúa de acuerdo con lo que ya reveló. No de sorpresa. Nunca era su intención de sorprendernos. Dios siempre informa y después actúa. Eso significa que nosotros podemos descubrir en su palabra lo que Él está por hacer. Los discípulos no tendrían que haber sufrido un gran chasco cuando Jesús murió. Ya estaba revelado. Pero no entendieron. Estaban asistiendo a las fiestas, haciendo todo normal, sin entender lo que estaban haciendo. Pero podrían haber sabido. ¿Por qué? Cuando Jesús ya apareció en el camino a Emaús, Él explicó todo y ¡plin! Se le prendió el foco. Podrían haber sabido antes, pero estaban ciegos. ¿Será que nosotros también podemos comprender cosas, pero estamos ciegos hoy en día? Hay mucho que Dios quiere enseñarnos sobre el futuro y nosotros no entendemos. Así que tenemos que tener las mentes abiertas para aprender más. A veces en la iglesia pensamos, ya sabemos todo, no hay nada más que aprender. Mentira. La última generación va a entender mejor que cualquier otra generación. Hay muchas cosas que aún Dios no reveló a la hermana White. Ella dijo, en el futuro se va a entender mucho más de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no era para su generación, era para la última generación. Entonces tenemos que estudiar con una nueva actitud, una actitud de Dios, enséñame lo que tenemos que aprender para poder enfrentar las dificultades y los desafíos y la gran obra que hay que hacer. Enséñanos, porque más que comprendemos, más nos vamos a animar y vamos a cobrar fuerza. Ahora, en el calendario aparece el día de expiación. El gran día de expiación empezó en 1844, el 22 de octubre. La iglesia adventista realmente es un movimiento adventista. No somos una iglesia. Hemos formado una iglesia, pero no, eso es formalismo. Lo que más importante es el movimiento del mensaje adventista. Porque ese mensaje va a resonar hasta que venga Cristo. Eso nunca va a morir. El organismo, estructura mundano que tenemos como para colocar la parte humana, la parte estructural, eso no va a ir al cielo. Eso es algo que Dios creó como para darnos un esqueleto donde trabajar. Pero lo que va a ir al cielo y lo que va a resonar por la eternidad es el mensaje adventista. ¿Qué pasó a medianoche? Tenemos Mateo 25. Habían 10 vírgenes. Y mientras demoraba el esposo, las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Pero a medianoche se escuchó un ¿qué? Un fuerte clamor. El esposo viene, salgamos a recibirlo. La hermana White dice que el mensaje, ese clamor de medianoche, tiene que alumbrarnos el camino hasta que venga Cristo. Entonces el mensaje que tenemos es, el esposo viene, salgamos a recibirlo. Ese es el mensaje. Ahora, va a haber un evento en el futuro, un evento que va a ser súper claro y que repentinamente las 10 vírgenes que están cabeceando y durmiendo, la iglesia se va a despertar y va a saber sin duda alguna que Cristo viene. ¿Cuál es ese evento? La ley dominical. Esa ley dominical, cuando llegue, va a demostrar sin duda a todo el mundo adventista que ya estamos con el reloj, marcando tiempo. Sin embargo, tristemente, cuando la iglesia se despierta, solamente algunos tienen aceite y otros no tienen. Y no hay forma de conseguir. Cuando llegue la ley dominical, ya va a haber la certeza que Cristo viene, pero no habrá forma para preparar. La preparación es antes, es ahora. Y quiero decirles que en el calendario humano, Cristo, cuando pasó al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844,
estaba cumpliendo su calendario. Y a veces pensamos que ahí terminó. No, Señor. Cristo no ha venido todavía. Faltan muchos eventos todavía en el futuro. Y Dios siempre cumple y trabaja de acuerdo con su calendario. Entonces, tenemos que entender el santuario. Tenemos que estudiar el santuario. Tenemos que entender que todos los símbolos y fiestas tienen no solo un significado pasado, algunos, porque la fiesta de las cabañas todavía no se ha cumplido. Eso apunta hacia la venida de Cristo todavía. Y cuando vamos a vivir en cabañas también. Y el juicio final no ha terminado. Dios está todavía. El gran día de expiación todavía continúa. Entonces, todavía hay significado futuro. Pero aún la Pascua que se cumplió tiene significado futuro también. Porque todavía tenemos que salir de Egipto. Entonces, somos esclavos. Y tenemos que salir. Dios tiene que liberarnos. Tiene que sacar de Egipto de nuestro corazón. Y tiene que librarnos de toda maldad. Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese proceso todavía continúa. Ahora, cuando Cristo empezó el trabajo en el lugar santísimo, perdón, comenzó el trabajo el juicio, ¿qué? Investigador, ¿de los muertos o los vivos? De los muertos, desde Adán y Eva para adelante. En algún momento Él tiene que pasar a los vivos. Pero cuando eso ocurra, va a ser un día muy solemne. Porque el juicio de Dios empieza ¿dónde? En la casa de Dios. Los adventistas tendrán que pasar el juicio primero antes de que los no adventistas y otros mundanos. Y cuando ya empieza el juicio de los vivos, significa que nuestro nombre pasa una sola vez ante el juicio y somos declarados justos o inmundos. Esa es una declaración eterna, no hay cómo cambiar. Eso es un evento cuando muy solemne. Ya llega, ya no es momento para preparar. Ya no es momento para, bueno, parece que ahora llega el fin, ahora voy a prepararme con el aceite que necesito para... No se puede. Entonces, el juicio de los vivos ya habrá comenzado. Pero pregunto lo siguiente, ¿Dios va a comenzar el juicio en cualquier día o será que va a cumplir todo de acuerdo con su calendario? Pregunto solamente. Si la historia se repite de lo que Dios siempre actúa de acuerdo con las fechas que Él ha puesto, ¿será que el juicio de los vivos va a comenzar en una fecha definida? La respuesta es, si 100% de las veces Dios ha actuado de acuerdo con su calendario, lo va a hacer 100% de las veces en el futuro. Tenemos que aprender algo, no somos tontos. Si no podemos ver eso, entonces, no podemos, como los discípulos, vamos a estar ahí con la boca abierta cuando las cosas acontezcan. Y Dios va a tener que, pobrecito, enseñarnos y vamos a sufrir mucho por no saber. Pero si podemos saber que Dios actúa con su calendario, y si vemos la ley dominical que se nos viene encima, ¿qué probabilidad hay que el juicio de los vivos ya comenzó el 23 de septiembre? Muy probable. Porque es allí cuando es el día de juicio. El día de expiación es el día de juicio para Israel. Nosotros somos Israel espiritual. Entonces, si Dios comenzó el día de expiación, la segunda etapa probablemente también. Ahora, vamos a saber solo cuando llegue la ley dominical. No podemos decir con certeza, pero las evidencias apuntan que la ley dominical ya se nos viene encima. ¿No es verdad? Y si la ley dominical viene, ya podemos volver para atrás y saber. Ahora, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Y yo tengo que decirles que estoy más y más convencido que ya comenzó, por varias razones. Primero, número uno, mi papá me hizo recordar algo que me dijo hace unos meses atrás, me olvidé. Hace 5 meses atrás, 6 meses, un médico amigo nuestro que vive en California o en Washington, creo, en el estado de Washington, recibió un sueño y en ese sueño escuchó una voz que dijo, para él era la voz de Dios, en 5 meses yo juzgaré a los hijos de Leví. En 5 meses yo juzgaré a los hijos de Leví.
Ahora los hijos de Leví son los sacerdotes. ¿No es verdad? Son los líderes espirituales. Nosotros podemos todos considerarnos hijos de Leví. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como líderes en el mundo espirituales, conociendo la verdad de los 3 ángeles. Pero en cierta forma también incluye, sin duda, a todos nuestros líderes en la iglesia también. Que en 5 meses Dios va a comenzar a juzgar. Entonces mi papá dijo, pero eso es ya principios de octubre. Él calculó, más o menos. Y me hizo recordar hoy día. Y yo también me recordé que si Dios le dijo eso al doctor claramente, en 5 meses yo juzgaría a los hijos de Leví. Eso es comenzando 23 de septiembre. Y yo estoy mirando los cambios rápidos que estoy viendo espirituales, un deterioro y una consagración, entre otros. Tenemos que estar cubiertos. Y si ese mensaje del manto de Cristo, ese mensaje de la crisis final, ese mensaje de la dominical no te interesa en nada, entonces, ¿cómo vas a estar preparado Levíticos cuando tu nombre 23, pase? 26. También habló Jehová a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Hasta ahí nomás. Gracias. ¿Es un día de fiesta o es un día de aflicción? ¿Por qué? Porque llega el juicio y nuestros nombres van a pasar. Entonces no estamos diciendo que tenemos que no tener gozo. No, tenemos que decir, no podemos ignorar el hecho de que tenemos que examinar nuestras vidas y orar y decir, Señor, te entrego todo. Si hay algo en mí, límpialo, por favor, porque cuando llega mi nombre al juicio, quiero tener todo en orden. Ignorar la preparación es no estar preparado. Entonces, si Israel tuvo que afligir sus almas en preparación para el juicio, ahora, ¿cuánto más aún que es el juicio? Ella dijo lo siguiente. Le preguntaron a ella, hermana White, ¿cómo será en la crisis final? Y ella dijo, yo vi una tormenta que se acercó rápidamente y arrastró con todo como una tormenta que tumba todos los árboles y que no quedó ningún árbol parado. Y cuando llegó la tormenta, no quedó ningún solo adventista parado. Todos desaparecieron. Como los discípulos, abandonaron a Cristo y huyeron. Después de la tormenta, dice, empezaron a aparecer las ovejas, uno por uno. Entre los que aparecieron, no apareció ningún pastor. Ella dijo shepherd, pastor de ovejas. Bueno, símbolo de los pastores de las ovejas, ¿no? Humanas. Pero dijo, no apareció ningún pastor y ninguna persona que buscó un puesto en la iglesia volvió jamás. O sea, si tú estás buscando ascender la escalera de la iglesia, conseguirte un trabajo y buscar descalificados. No volvieron más. Y los pocos que quedaron no tenían líderes. Y se preguntaron los unos a los otros, ¿qué vamos a hacer? Y tuvieron que unirse en oración y reelegir nuevos líderes de personas que nunca habían buscado un puesto y oraron por el Espíritu Santo, el cual le fue concedido. Y ellos salieron como un ejército, como dice la Biblia, clara como la luna y fuerte como el sol, con banderas, un ejército, y conquistaron, y ahí ya el fuerte clamor. Dios tiene que limpiar la iglesia primero. Y cuando llegue, no va a quedar ningún adventista parado. Todos se van a ir a esconder. Va a ser tan severa la crisis, de que no va a quedar ninguno, ni tú ni yo. Entonces yo me pregunto, ¿qué podría causarme que yo me esconda? Si me acusan de guardar el sábado, no me voy a esconder. Si me acusan de ser adventista, no me voy a esconder. Pero si me acusan falsamente, soy capaz de esconder. Y las leyes de terrorismo fueron hechas específicamente para los adventistas.
Yo estaba leyendo, estaba en España, y ahí había un periódico que dice, el Papa dice que cualquier persona que hable contra el Vaticano debe ser considerado terrorista. Un equipo de nuestros misioneros escucharon que el Papa iba a venir a Washington. La profecía se estaba cumpliendo. Dice el conflicto de los siglos que cuando Estados Unidos estreche la mano y tome la mano de Roma, y cuando el espiritismo también se una en un trío a Estados Unidos, a Roma y el espiritismo, ya sabremos que habrá llegado el momento cuando Satanás va a actuar con mucho poder. Pregunto, ¿Estados Unidos ya tomó la mano de Roma? El 23 de septiembre de 2015, el Papa vino y el equipo, uno de los misioneros dijeron, vamos a ir a protestar. ¿Así vas a ir a protestar? ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí en Estados Unidos, en Washington, hay un procedimiento de protesta que permite libertad de expresión. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al Congreso, hay que solicitar una licencia, te asignan un lugarcito y te dicen, puedes tener un letrero de este tamaño y puedes estar allí oficialmente con tu licencia y puedes protestar. Entonces fueron a pedir licencia. Y se fueron a pedir la licencia. La señorita, jóvenes, ¿sabe qué? No hay ningún lugar para protestar. La Iglesia Católica ya reservó todos los lugares. O sea, no se puede protestar. No, es que Roma no quiere protestas cuando venga el Papa. Entonces, ellos han reservado todos los lugares para que nadie pueda tener una protesta. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Y mientras estaban pensando así, la señorita dice, mira, 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 estoy mirando el mapa aquí y veo que hay un lugar todavía que no está reservado. Es el lugar número 7. Ah, dijo el Señor, Roma no lo reservó porque ellos tienen alergia al número 7. Roma y 7 no van juntos. Con 6 pueden ir bien, pero con 7 no. Entonces les dieron el número 7. Entonces ellos se fueron con su licencia, armaron su letrero, inmediatamente los policías vinieron. Usted no puede protestar, pero tenemos licencia. A ver, tiene razón. Ah, bueno, protesten entonces. Armaron una mesa y tenía conflicto de los siglos por todos lados. Y el letrero tenían la mujer vestida de blanca, con sus pies sobre la luna y con una corona de estrellas. Mayormente el mundo piensa que eso es ¿quién? La Virgen María. Pero sabemos que en profecía esa no es la Virgen María, es la iglesia pura. Y decían ahí, he aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, ahí estaban. Ahí estaba la Casa Blanca y estaban entrando y saliendo los cardenales y los obispos, entrando y saliendo, coordinando para la visita del Papa. Y miraron para arriba, vieron el letrero de María, pensaron que era María, y se vinieron corriendo. ¡Ay, mira! ¿Qué están haciendo? Aquí están con la Virgen María. No, eso no es la Virgen María. ¿No es la Virgen María? No, esa es la iglesia pura, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los cardenales dijeron, interesante. ¿Y qué libro están dando? Estamos regalando el conflicto de los siglos. Ah, el conflicto de los siglos. Ah, entonces ahora sabemos quiénes son ustedes. Ustedes son esa gente, ¿no? Sí, somos esa gente. Los que protestan todavía somos protestantes. Y protestamos que el Papa va a venir acá. Porque ese es un enlace ilegítimo entre el poder político y el poder religioso. Y eso es ilegítimo en Norteamérica. Pero lo están permitiendo. El gobierno está abriendo las puertas. Entonces ellos estaban por irse y uno de los misioneros le preguntó, disculpe,
Cardenal, una pregunta. Recién ha salido un enciclical del Papa sobre el ambiente. Yo lo he leído todo y a mí me parece que no es tanto del ambiente, que se trata más sobre una ley dominical. ¿Es así o no es así? El Papa dijo: hijo, tú has evaluado correctamente el enciclical sobre el ambiente y un día de descanso para el ambiente. Directamente se trata de una ley dominical. ¡Pum! Y se fue. ¿Y quién está protestando? Nadie. Entrevistaron a muchas iglesias evangélicos ahí, entrevistaron. ¿Y sabe qué? Todos concuerdan que llegó el momento para una ley dominical. 100% de las personas que entrevistaron en la calle dijeron: no, me parece bien tener una ley que exija descanso en el domingo y que tenga fuerza para quitar terrenos y encarcelar a la gente que no obedecen. Norteamérica está listo, la Casa Blanca está lista, Roma está lista. ¿Y por qué no hay ley dominical todavía? Misericordia de Dios. Entonces, a mí me parece que debemos despertar. A mí me parece que si esperamos hasta que llegue la ley dominical, que puede llegar cualquier día, que va a ser muy tarde para muchos de nosotros. Those who refuse to unite with him? They're called what? Extremists. And who were those in Rwanda, the Tutsis, who refused to unite with the Vatican? What were they called? Extremists. Friends, again, those who refuse to study God's word, the prophecies, they are bidden to read the lesson in the histories of nations. Look at this. At minute marker, 16 minutes, 10 seconds. Hillary, what it says here. Tutsis were thrown in prison for protesting against the Vatican controlling the government leaders of Rwanda. What? What does that mean, Hillary? So, kind of like an inquisition. That's it. So they were thrown in prison. Why? Because the Tutsis were protesting that church leaders, the Vatican, Roman Catholic leaders, bishops, archbishops should not be influencing civil leaders, controlling civil leaders to now legislate church policies. And because they protested that, the Tutsis were thrown where? In prison. But even they also had their lands confiscated. They had their properties confiscated. They just had all of their rights basically revoked at the hands of the government because they were separatists. Now, listen to what this statement says. We're going now to the book Great Controversy, page 605. Let's begin on page 607, the chapter entitled The Last and Final Warning. It says this: the church appeals to the strong arm of civil power, and in this work, papists and Protestants unite. As the movement for Sunday enforcement becomes more bold and decided, the law will be invoked against commandment keepers. They will be threatened with fines and imprisonment. Now understand that. So when we read Great Controversy and we see what is to come, remember now, this has already been. Not sometime in the 1500s, 1300s, the 1200s. No, we are talking about 1994. Right. 22 years ago. Chapter 13 with me, Revelation. Go there with me. Chapter 13. So those who protested, the Vatican, the church and state connection, they were thrown in prison. And we're told in Great Controversy, in the book, the Revelation, chapter 13, that those who stand firm to God's truth, proclaim the present truth, those who uphold God's 10 commandments, we are told they will not be able to buy or sell. And just as Hillary brought out, the Tutsis lost their land, their farms, their homes, their livelihood. Friends, this was 1994. It is coming again. Write down testimonies for the church. That was verse 15 through verse 17 in the book, the Revelation. But write down volume 5, page 81.
The time is not for distant when the test will come to every soul. The mark of the beast will be enforced upon all. And those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it a hard thing to yield to the powers that be, rather than subject themselves to derision, threatened imprisonment, fines, and death. The contest is coming. Are we ready? And see, we see the escalation here. This just says imprisonment, but we see what happened, you know, in 1994. And even before that, in 1960, there was a smaller scale, there was an uprising, there was a genocide as well that took place. Hillary, read this. Minute marker 1930. What it says here. It says that Pope John Paul II visited Rwanda in September of 1990, approximately 3.5 years before the genocide in April to June of 1994. That's startling. He went to Rwanda 3.5 years before the genocide began. We know what his meeting was about. We know exactly what it was about. Now we're seeing it. 3.5 years, September 1990. 91 September, that's 1 year. Right. September 92, that's 2 years. September 93, that's 3 years. From September of 93, you count 6 or 7 months, you come to April 94. 3.5 years. Yeah. And notice now, when did Pope Francis make his historic visit to the United States of America? What year was that? 2015, September. September again. Right. 2015. So friends, if it was to happen, the great persecution upon God's people in the last days, in the mark of the beast crisis, from September 2015, what is 3.5 years in the future? Do the math. Now, we're not saying the mark of the beast will be enforced 3.5 years from September 2015, but what if it is? What if it will? Am I ready? Do I have the faith to stand in that coming crisis? Do you have the faith to stand in this coming crisis? Friends, remember, those who refuse to read the lesson in God's book will be bidden to read it in the histories of nations. But 3.5 years is very significant prophetically, because, you know, after Christ was crucified, 3.5 years is what they had until the close of probation upon the Jews. Again, we're not setting dates, but we're just saying over and over and over, we see 3.5 years. 3.5 years from his baptism to his crucifixion. And from there, the close of probation for the Jewish nation. Yes. That's right. And he even said, you know, these 3 years came I seeking for fruit. In Luke chapter 13, right. The fig tree. And also, if you go back and look at the history, oh friends, I love history. If you are a Bible student, you have to love history. We are told that when Cestius came down against Jerusalem in the year AD 66, do the research. He came down in the year 66 AD. When Titus came, in the year 70 AD, it was approximately 3.5 years. Wow. Why all these 3.5 years? And Rome is always involved. It's always that man of sin. Church and state uniting. And notice again, the same 3.5 years at Christ, again, Bible, at Christ, when he was baptized, it was 3.5 years to his crucifixion. And what two entities united to crucify Jesus? It was church and state. Are we together? And notice again, Bible again, going back to Christ's day. The Jews of Christ's day, the leaders, did they not want to unite with the Romans? Yes. Absolutely. Did they not say, if we, John 11, if we allow this man to carry on freely his ministry, then the Romans will come and take away our place and our nation. So we have to get rid of him. And that's why they continued
In other words, they poured more gasoline, as it were, on the fire. They poured more. In other words, they began to prop up the propaganda machine, calling Christ and his followers Beelzebub, the devil. These are troublers of the people. We have to get rid of them. And Jesus says what happened to him is going to happen to us as we follow him. We are reading these histories and lessons even in Rwanda. Look at this. And he was denounced as a Sabbath breaker. That was one of the primary charges that they brought against him. And we know that the crisis in the last days is over the Sabbath. Worship. Not the seventh-day Sabbath, but the Sunday. They were products of this ecumenical church and state government. And so, they believed those that wanted separation basically were threats to the nation. And so they joined in with the killings. But they were Seventh-day Adventists, Hillary? Well, most saddening part of the entire ordeal. But it said a Rwandan Seventh-day Adventist pastor and his son, who had a church roof removed to expose Tutsi refugees to Hutu attackers, were convicted of genocide by the UN War Crimes Tribunal for Rwanda yesterday. Elisa Fan, 78, and his son Gerard, 45, a doctor, were found guilty of herding families into the church and summoning the Hutu militia to butcher them. It was one of the more notorious of the 1994 bloodbath massacres. The two men were convicted of genocide, complicity in genocide, conspiracy to commit genocide, and crimes against humanity for aiding the slaughter at the Seventh-day Adventist compound in Kabui. No, that's startling. Read on, Hillary. Elisa Fan, president of the Seventh-day Adventists West Rwanda area, was one of the many clerics accused of complicity in the genocide and the first to be convicted by the tribunal. He was sentenced to 10 years in prison, and his son was given 25. Look with me in the book of Amos. Hillary, just get that history for us. Amos. Go to Amos for me. Amos. Amos chapter 5. Amos chapter 5. And again, friends, how could this be? A Seventh-day Adventist pastor. Look at this. Amos chapter 5 verse 18 says, "Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light, as if a man did flee from a lion and a bear met him, or went into the house, the church, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him." These people were running into the house seeking refuge, and the very pastor turned them over to the killers. Right. They were fleeing from the lion, fleeing from the Roman Catholic. Listen carefully what this says. It says, according to journalists and human rights investigators, Pastor Elisa Fan Ntakuratamana, a Hutu and then president of the Seventh-day Adventist Church in the Kabui region, urged Tutsi members of his congregation, as well as others, to take shelter in the Muganero Adventist compound. Now, this compound had a church, a hospital, and also a school. Many also came without prompting from the surrounding bush, avoiding countless militia checkpoints in a harrowing flight for refuge on the Adventist property. Survivors, however, say that any hope of sanctuary at Muganero soon vanished. Water lines were first severed. Then all roads into the mission were cordoned off by Hutu police. On April 15th, as heavily armed Hutu bands and members of the Presidential Guard circled the compound in pickup trucks, a group of 7 Tutsi Seventh-day Adventist pastors signed a desperate letter to the pastor, Pastor Elisa Fan, who was seen riding about the periphery of the mission together with the roving militiamen.
Journalist Philip Gorovich would later use a portion of their letter as the title to his award-winning report from the killing fields. Listen. We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families. So they wrote this, yes. I was just going to say 7 pastors wrote a desperate letter hoping that Pastor Elisaphan would do something to help them. Now, and do you know what he said? That's okay. You need to die. There's nothing we can do. Read on. But part of the letter says this: Our dear leader, Pastor Elisaphan, how are you? We wish to be strong in all these problems we are now facing. We wish to inform you that we have heard that tomorrow we will be killed with our families. We therefore request you to intervene. They were asking him to intervene on our behalf and talk with the mayor. We believe that with the help of God, who entrusted you the leadership of this flock, which is going to be destroyed, your intervention will be highly appreciated. The same as the Jews were saved by Esther, we give honor to you. The answer to this plea came the next day. Sabbath morning, Sabbath. At approximately 9:00 a.m., the attackers advanced toward the church from all sides, chanting, "Eliminate the Tutsis." They worked methodically with guns and machetes, moving from church to school to hospital. The victims, weak from food and water deprivation, mounted a feeble defense with bricks and stones, but they were overcome with little effort. The killers, keen to spare bullets, only paused when the physical exertion of chopping and spearing demanded rest. By evening, mop-up operations had begun. Tear gas was fired to cause any living Tutsis among the corpses to cry out. The attackers then made sure these joined the rest. You know, friends, sometimes we have to ask ourselves, are we reading just an account that is fiction? Or did this really take place? And since we know it did take place, the Bible tells us in Ecclesiastes chapter 1, verse 9, that which has been shall be. And in Matthew chapter 10, verse 36, Jesus told us, a man's foes shall be found where? Shall be found where? In his own household. In his own household. Now the question is, was this pastor and his son, look at the screen, look at them. Were these two men Jesuits themselves? If they were Jesuits themselves, then they were wolves among the sheep. And if they were not Jesuits themselves, but were influenced by the Vatican, bribed, that means they were hirelings. Right. They sold out their own people tribe and then their own brothers and sisters in the faith. Do we not think these things are going to happen again? Look at the statement here. Look at the statement here. It says in the same article, and this author has first-hand account of the genocide in Rwanda. He's from Africa. He says this, but the pastor and his sons were not the only Adventists who sided with the killers. In regions with large numbers of Seventh-day Adventists, the killings were just as bad as in the rest of the country. Quote, there were church-going people seen in the mobs, cheering those who did the killings. Norte reported. Today, jails in where, friends? Rwanda hold large numbers of Adventists who have been implicated in the genocide. Now, according to one high-level church official I spoke with at the Union office in Kigali, not only
Adventist lay members, but numerous Adventist pastors have been convicted by Rwanda's village level Gakaka courts for their role in genocidal crimes against humanity. During the genocide, he told me, some Adventists, let's read that. Everyone, come on, let's read that. What it says. Some Adventists maintain their Adventism by scrupulously resting from killing on Sabbath. Wow. This really reminds me. In other words, when it was time to slay more people who did not want to join with the Vatican and church and state, some said, I won't kill on the Sabbath. But as soon as Sunday came around, as the sun set, they drew their machetes and their weapons and went butchering men, women, boys, and girls. What does that sound like? Yeah. To the crucifixion with Jesus. Mm-hmm. And do you want to read it? Go to John 19 with me. Yes, sir. You were saying. That was the point I was going to make. Yes. Yeah. They wanted to keep, they were so zealous, to keep the Sabbath that they had to get Christ's body down off the cross before sunset so they could keep not only Sabbath but also Passover. And this account is another confirmation point that Bible truth is truth. Right. It's factual. It did take place because history did repeat in 1994. It did. 2 witnesses. And how many do we need to establish a point? 2 or 3. Okay. In John 19, go ahead, Hillary, verse 31, John 19. The Jews, therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was an high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. For what purpose? So what were they hurrying to go and do? To go and keep the Sabbath, just as those killers in Rwanda. Now, someone might say, Pastor, that was in the past. Are these things going to happen? Recién estuve en Brasil hace unos meses atrás y estaba yo reuniéndome con el equipo de televisión que tenemos allá y unos amigos vinieron y uno hermano que se llamaba Marco dijo, quiero contar mi testimonio. Así que yo le cedí, él vino, contó su testimonio. Dice, yo recibí, no sé si una visión o si es un sueño, pero era tan real como yo estuviese aquí hoy día. Pero hace unos meses atrás estuve caminando con un grupo de personas, más o menos 5 a 6 personas de ancho, estábamos caminando en una fila larga y había una persona que nos tenía mirando y decía, la persona nos decía, izquierda, 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 tú, derecha, izquierda, izquierda, y me di cuenta que era el juicio final y que era Jesús que estaba ahí y casi todo el mundo a la izquierda, y cuando yo llegué me dijo, izquierda. Me quedé traumatizado, pero mientras yo avanzaba a la izquierda, pero Señor, esto significa que me he perdido. Yo quiero ir a la derecha. ¿Y por qué me mandó a la izquierda? Y él se preguntaba eso. Y un ángel le tocó en la espalda y le dijo, casi te salvaste. Pero ¿cómo casi me salvé? ¿Qué hice para perder la salvación? Él se preguntó y el ángel otra vez le contestó. Le dijo, te descuidaste de los pequeños detalles. Los pequeños detalles te hicieron perder la vida eterna. Y él empezó a decir, Señor, si solo pudiese tener otra oportunidad. Se recordó de muchas cosas pequeñas, algunas cosas, las películas, alguna música, el vestir, el comer. Muchas veces él sintió que Dios le dijo, hagas esto, hagas el otro, pero dijo, no, pero son pequeños detalles, ¿quién se va a dar cuenta? Señor, ¿cómo quisiera tener otra oportunidad? Y el ángel le tocó y le dijo, Dios escuchó tu oración, vas a tener otra oportunidad. Y ¡pum!, se despertó. ¿Se imaginan el gozo en su corazón? Al tener otra oportunidad para arreglar los pequeños detalles. Y dijo, ahora yo sé que Dios es detallista. A Dios le interesan los pequeños detalles.
Muchos tenemos una cosita por acá en la vida, otra cosita por allá escondido. No, pero son pequeños detalles. ¿Quién va a saber? Ajá, Dios sabe. Qué triste sería escuchar las palabras: casi te salvaste. Porque casi te salvaste significa no te salvaste. ¿No es verdad? Entonces, él empezó a arreglar esos pequeños detalles. Entonces, cuando él estaba contando, la esposa dijo: ¿puedo hablar yo también? Sí, pero hermana, pase, por favor. Y su esposa pasó y dijo: arreglamos muchos detalles en la casa, en la vida. Pero hace 2 semanas atrás me despertó un ángel en un sueño y me dijo: te olvidaste un pequeño detalle. Esta vez a la esposa, ¿no? Ya no al esposo, a la esposa. Señor, ¿qué detalle nos olvidamos? Y el ángel le dijo: en el espíritu de profecía, Dios les ha dado a ustedes muchas instrucciones donde deben vivir. Les ha dicho que no vivan en la ciudad. Y ustedes siguen viviendo en la ciudad. Eso es un pequeño detalle. Tienen que cumplir las instrucciones que Dios les ha dado. Salgan de la ciudad y vivan afuera. Porque 2017 va a ser un año muy difícil. ¿Qué año es ahora? Está por reventar una crisis sobre esta tierra. Ellos vendieron su casa inmediatamente y se compraron a un lugar, un terreno, y construyeron en el campo. Debemos trabajar en las ciudades. Todavía antes de la ley, que llegue la ley dominical, hay esperanza para las ciudades. Pero los planes que está haciendo el enemigo contra el pueblo de Dios es una guerra frontal. El Papa, poseído por Satanás mismo, está dirigiendo a la tierra para una guerra final contra el pueblo de Dios. Y nosotros, si no obedecemos los pequeños detalles que Dios nos ha dicho, no nos puede proteger. Tenemos que cumplir con los pequeños detalles. No porque nos vamos a salvar por las obras, no. Es que la obediencia demuestra que amamos al Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si no guardamos, no lo amamos. Y Dios tanto nos ama que nos comparte instrucciones, nos da instrucciones cómo vivir. Qué lindo de que nuestro Señor Jesús se interesa de los pequeños detalles. Cómo vivir, cómo comer, cómo tener una familia. El libro, el Hogar Adventista, lleno de instrucciones, cuando te casas y cómo criar tu familia, cómo tener relaciones con tu familia, tu esposo, tu esposa, con otros en la familia. Muy lindo. Tenemos que, servicio cristiano, cómo hacer el evangelismo, cómo vivir una vida dedicada, consagrada al Señor, cómo tener más fe en el Señor. Y tenemos eventos los últimos días que nos dan muchas instrucciones y que nos amonesta. El pastor de la iglesia más grande en Tennessee, adventista, $5 millones esa iglesia. Inmensa. Encima de un monte ahí. Gastaron un sinfín de dinero para construir esa iglesia. Pero en esa iglesia tan grande, hablan cosas increíbles. El pastor recién se puso de pie y dijo: he hecho un pacto con Dios. En los próximos 2 años, yo solo voy a estudiar la Biblia, no voy a estudiar nada del Espíritu de Profecía. Solamente la Biblia, y no voy a estudiar nada del Espíritu de Profecía. Y la iglesia dijo: ¡amén! ¿Qué basura es eso? Es decir, solamente el Nuevo Testamento, no quiero saber nada con el Antiguo Testamento. O sea, tú empiezas a rechazar la luz de Dios. ¿Y cómo te vas a preparar de los engaños? ¿Cómo te vas a defender contra los engaños que vienen? Si el Espíritu de Profecía fue dado para nosotros específicamente para defendernos contra las astucias de Satanás. En Eventos de los Últimos Días, dice la hermana White,
Una cosa es cierta, en el capítulo sobre el zarandeo. Una cosa es cierta, los que rechazan los testimonios marcharán bajo la bandera de Satanás. Ese pastor ya rechazó los testimonios. Una cosa es cierta, él va a marchar bajo la bandera de Satanás. Entonces las personas, sean pastores, administradores, dirigentes departamentales, directores de departamento o miembros de iglesia, todos estamos tomando decisiones. No hay ninguno que se escape. Todos, desde el presidente de la Asociación General hasta el miembro más humilde, tiene que decidir a qué lado está. Porque estamos en el zarandeo ahora. No hay nadie que se escape. No hay nadie que diga, yo no tengo que decidir porque no. Es que no hay cómo escaparse. Tienes que decir, ¿a quién perteneces? ¿A qué lado perteneces? Demuestra tu lealtad. Ahí no sé si lo encuentro rápidamente, pero hay una parte de servicio cristiano que habla de la lealtad. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad. ¿Qué dice? Aborrece. ¿Tú quieres tener una cosa que Dios aborrece? No. Indiferencia y deslealtad en tiempo de crisis. ¿Estamos viviendo en tiempo de crisis? Sí. ¿Qué es una crisis? Algo que sacude, que cambia, que arriesga, que puede destruirte o puede causarte que pierdas el camino. Eso es una crisis. Y estamos viviendo momentos de crisis. El Señor aborrece eso. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Quién podría resultar, o qué podría resultar de más importancia para ellos que el ser leales a Dios del cielo a través de los siglos? Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos como José, Elías y Daniel, que no se avergüenzan de reconocerse que su pueblo es particular.